Reporte 100. El Clúster Minero organiza un taller de manejo de crisis mediática que será impartido por José Manuel Urquijo, quien es estratega en comunicación política e imagen pública. Y esta mañana con nosotros José Manuel Urquijo. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días y buenos días a todo el auditorio de Reporte 100. ¿Qué es una crisis mediática? ¿Qué es una crisis mediática? Yo creo que antes de definir una crisis mediática hay que definir qué es una crisis en general, ¿no? Sí. Y una crisis, me parece, bueno, una crisis es, digamos, si lo viéramos como una línea recta en el tiempo, la crisis es el momento en el cual esa línea recta deja de ser recta y tiene subidas y bajadas enormes. En una crisis se ponen en riesgo los valores, ya sea de una empresa, de una familia, de un gobierno, de una organización civil, etcétera. Pero no solo sus valores, también se ponen en riesgo la cuestión ahí financiera, se pone en riesgo los temas de seguridad e incluso la vida. Una crisis tiene el potencial incluso de desaparecer una organización si no es atendida a tiempo. Y una crisis mediática, pues evidentemente es cuando adquiere toda la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación, lo cual puede profundizar el problema que tenemos enfrente de crisis y que, bueno, evidentemente pues eso puede llevar al desastre financiero, económico, al desastre incluso de vidas. Y una crisis mediática puede ser a partir de un hecho real, ¿no? No, claro, de hecho siempre una crisis mediática parte de un hecho real, de una situación imprevista que, bueno, se convierte primero en un escándalo, se convierte después en malas decisiones tomadas por parte de quienes deberían resolver digamos, entablar ahí el manejo de la crisis, pero pues también gracias a los talleres de crisis mediáticas pues podemos delimitar esas crisis y tomar buenas decisiones en función de entender la opinión pública, de entender el contexto y entender también los objetivos que persigue la empresa. ¿Manejar la crisis mediática significa mentir? No, para nada, al contrario. De hecho, existe un prejuicio que es que en las crisis lo que buscan las empresas, los gobiernos, los partidos es mentir. Ese es un prejuicio que tiene también algunos elementos de verdad. Sin embargo, quienes hacemos manejo de crisis responsable, la primera recomendación que damos es no mentir. Es, digamos, el mantra número 1 en el cual debemos basar el manejo de crisis. Porque al final de cuentas, en esta época de la hipertransparencia, todos tenemos un celular, todos podemos pedir cosas por transparencia, todos tenemos un amigo que está dentro, etcétera. Entonces, la verdad siempre sale a la luz. Y una de las principales recomendaciones, si no es que la principal, es decirle a quienes están manejando una crisis, nunca mientas, siempre habla con la verdad. O sea, da la cara. Da la cara, claro. Y para eso, si tienes ya la crisis encima, pues no debe pasar máximo unas 2 horas y media, 3 horas para que puedas dar un primer posicionamiento. Pero ¿cómo hacerle, por ejemplo, en empresas que están dedicadas a aspectos muy técnicos? En este caso, vas a trabajar con el clúster minero, y el clúster minero, pues hay geólogos, hay ingenieros, hay matemáticos, hay físicos, hay gente muy inteligente, pero muy mala para hablar. De hecho, fíjate, justo lo que acabas de mencionar es algo de lo que necesitamos para un tema de manejo de crisis. Necesitamos expertos, necesitamos técnicos. Ahí los comunicadores únicamente lo que hacemos es traducir esa información técnica a un lenguaje mucho más coherente, mucho más fácil de entender para la población y sobre todo encuadrarla en los objetivos que persigue ese manejo de crisis, que es minar los costos económicos para las empresas, políticos para los políticos y gobiernos, y bueno, pues que los técnicos esos que tenemos tienen que recibir talleres de entrenamiento de medios, tienen que tener ciertas características y habilidades que pues no necesariamente las tienen porque pues son eso, técnicos, matemáticos, físicos, geólogos, etcétera, que no tendrían por qué saber cuestiones mediáticas, pero en una actividad inusual de crisis tienen la responsabilidad de tener toda esa fortaleza para el manejo de los medios de comunicación. Sí, entonces vas a impartir el taller Manejo de Crisis Mediática. Es un taller organizado por el Clúster Minero de Sonora. El Clúster Minero está integrado por los proveedores de la industria minera en Sonora y también por las propias minas en Sonora. ¿Este taller es dirigido únicamente a los integrantes del clúster o está abierto a cualquier otra persona?
De hecho, bueno, primero que nada, agradecer al clúster que me ha extendido la invitación desde el año pasado para venir a impartir este taller. Y segundo, al principio estaba definido únicamente para personas que trabajaran en el ecosistema de la minería. Sin embargo, en una segunda etapa se previó abrir el taller al público en general, ya sea empresarios, ya sea gerentes de empresas, directores de comunicación, etcétera, que quieran aprender técnicas y herramientas en el manejo de crisis mediáticas. Y bueno, pues pueden aún inscribirse en la página de internet del Clúster Minero de Sonora, y también pueden seguir toda la información en las redes sociales del Clúster Minero de Sonora. Sí, ¿el taller es cuándo? El taller es el día de mañana, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Será en la Casa del Médico, aquí en Hermosillo, en la Colonia Modelo. De 9 a 1. Jueves mañana, y viernes. Jueves y el viernes en la Casa del Médico, que está en la Colonia Modelo. ¿Cuáles son los principales temas que van a tratar en el taller? Bueno, primero que nada es entender qué es una crisis y qué no es una crisis. También ver cómo se manejan mediáticamente las crisis. Entender también los tipos de crisis que existen. No solamente son por fenómenos meteorológicos, también son por accidentes, también son por cuestiones financieras, escándalos, etcétera. En este taller de manejo de crisis vamos a tratar de darle a la audiencia, al público que asista, pues todas las herramientas necesarias para poder enfrentar de la mejor manera y con el menor costo posible cualquier tipo de crisis que puedan enfrentar. Evidentemente, pues es un taller intensivo de 2 días, pues que vamos a tratar de dar la mayor cantidad de información para que la gente salga pues con mucha información, herramientas nuevas para poder enfrentar, ojalá que nunca lo necesiten, pero para poder enfrentar algún tipo de crisis. ¿Qué crisis has manejado, José Manuel Urquijo? Mira, he trabajado con crisis mediáticas en el sector público, con gobiernos, con políticos, diputados, senadores, también con empresas del sector energético. Y bueno, también con organismos empresariales en algunas otras partes. Sí, ¿no? ¿Puedes citarnos algún ejemplo? ¿O sería violar la confidencialidad? Sí, justo, es violar la confidencialidad, pero hemos trabajado con varias crisis. Sí, ¿dónde te has preparado académicamente para resolver este tipo de crisis y para impartir este taller? Bueno, yo estudié la licenciatura aquí en la Universidad de Sonora en Ciencias de la Comunicación, y además hice un diplomado, varios diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, y acabo de terminar el año pasado, en mayo, una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University en Estados Unidos. Muy bien, también has recibido premios, ¿no? También, por la Academia de Artes y Ciencias Políticas. Muy bien. José Manuel Urquijo, entonces, personas interesadas en llevar este taller de manejo de crisis mediática, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, pueden irse directamente a la página web del Clúster Minero de Sonora, lo encuentran fácilmente ahí en su buscador, o bien en las redes sociales del clúster, ya sea Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, @Clúster Minero de Sonora, me parece que es, y ahí pueden encontrar toda la información. Ahí está un link de registro dentro de la página web donde pueden ustedes enviar su información, sus datos, y se ponen en contacto directamente del clúster para que podamos seguir con el trámite, dado el caso que les interese participar en este taller. Muy bien, nos pregunta Francisco qué es un clúster. Pues un clúster es un grupo de empresas, dice el diccionario, interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. En este caso el clúster minero, pues son una organización civil más que empresa, ¿no? Pero sí, que se agrupa a empresas. Exactamente. Aquí del sector minero, ¿no? Exactamente. Pero el taller no es únicamente dirigido al sector minero, sino cualquier otro tipo de sector. Gracias, José Manuel Urquijo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.